Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video en el que comenzamos a avanzar ya, como diríamos en la hípica, en tierra derecha, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que comenzar a darle vida a algunos de estos elementos que tenemos aquí, ¿ya? Que actualmente, ¿no es cierto?, si los pinchamos no tienen ninguna vida. Y esto va a estar basado en este modelo que nosotros creamos al comienzo de este curso y que ustedes bien pueden ver siguiendo ya sea la serie ensayo web, ¿ya? O derechamente en la página web profesorgaldames.cl en cursos. Ustedes buscan allí proyecto ensayo web y luego, ¿no es cierto?, ustedes pueden acceder al contenido que necesiten para la construcción, ¿no es cierto?, de este tema. Pero nosotros hicimos al comienzo del proyecto este modelo de datos, ¿ya? Que, como digo, ustedes pueden revisar nuevamente en la plataforma, ya sea a través de YouTube o derechamente en profesorgaldames.cl. Vamos a entrar acá, profesorgaldames.cl, entramos a la página, vamos a cursos, seleccionamos y aquí ya tenemos algunos cursos nuevos que estamos comenzando a trabajar, pero aquí proyecto de desarrollo ensayo web, pinchamos y acá, ¿no es cierto?, hay una sección que dice modelo de datos. En modelo de datos está el video, el modelo de la base de datos, que ustedes perfectamente pueden pinchar acá, ¿cierto?, y verlo con mayor digamos calma, si ustedes quieren, y de ahí seguir en adelante en el curso, ¿ya? De lo contrario lo pueden hacer directamente en el canal en YouTube, ¿cierto?, Segundo Galdames, y lo pueden hacer para que ustedes puedan continuar con el curso desde donde quedaron. La gracia de esta página, de este sitio, que ustedes pueden hacer seguimiento a sus cursos, pueden agregarlos a su colección si así lo desean, ¿ya? Por ejemplo, si yo seleccioné, lo puedo agregar, solo que acá al pinchar este botoncito me va a pedir iniciar la sesión. Si no tienes una cuenta, simplemente te registras acá, pones todos los datos que correspondan y ya serás parte de la comunidad. Luego haces el login correspondiente, ¿cierto? Y ahí pinchamos en el login y ingresas los usuarios o los datos que ya ingresaste como usuario, ¿vale? Bueno, eso es en el fondo el sistema, ¿no es cierto?, cómo va funcionando, ¿ya? Así que ustedes simplemente pueden básicamente seguir este curso donde hayan quedado, si es que ha sido lento el seguimiento. Y recuerden que si ustedes escriben a cursos@profesorgaldames.cl también pueden obtener de mi parte y con gusto la ayuda que necesiten. Ya lo han hecho algunos de ustedes y saben que yo respondo tratando de darles el soporte que necesiten, porque de repente se producen algunos pequeños detalles, como por ejemplo, es probable que la versión, si ustedes instalan hoy Champ trabaja con la versión de PHP 8.2 y este proyecto lo estamos trabajando con la versión 8.1 de PHP. ¿Y cuál sería el problema? De que les diera un error en la parte gráfica, que no corriera Smarty. Smarty, ¿no es cierto?, es el motor de plantillas que estamos usando en la plataforma, que yo lo expliqué también en los videos anteriores, y que permite, ¿cierto?, que tengamos una forma de hacer que sea más sencilla o más práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el fondo? Es que puede que la versión de Smarty no esté con la misma actualización que PHP. Y en ese caso hay que entrar de hecho les va a salir el error y el error les va a decir dónde está. Es simplemente que ustedes tienen que entrar aquí a Ellipse, ¿ya? Entrar a Smarty y me parece que aquí en plugins, ¿ya? Y
si no me equivoco, por acá debería estar, que no me acuerdo si es plugin u otra parte, ya, pero está aquí. Aquí está, en sysplugin, que es, están todos los archivos que se requieren. Y si no me equivoco, el error lo deberían tener en una página que se llama, déjenme mirarla acá, por lo que recuerdo, creo que era internal template o algo así, ya, creo que es este archivo, ya, ahí tienen que mirar el error, normalmente les aparece ahí, y si no me equivoco, el error está en la página, en la línea 716, vamos a buscarlo, por aquí está, y si no me equivoco da error aquí, en esta línea. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Algo muy sencillo, entrar donde dice la ruta del error y colocar un arroba aquí, así, tal cual, un arroba, ya, un arroba. El arroba en PHP sirve para ignorar errores, ya, como son errores desconocidos y que muchas veces no tienen que ver, porque no son errores de sintaxis, no es porque esté mal escrito lo que se está haciendo, sino que básicamente lo que sucede es que algunas versiones de PHP, por supuesto, cuando compilan esto, producen algún tipo de natural aviso de que algo está deprecado, pero no está deprecado. En realidad yo he mirado con detalle esto, así que tú le agregas un arroba, pero si no te quedó clara esta explicación, simplemente me escribes, ya, me escribes y me explicas cuál es tu error. Cuando tengan errores de procesos, que ocurren siempre al inicio, siempre escríbanme un correo con el máximo detalles posible, ¿ya? Y así yo podré ayudarlos, ojalá con imágenes, con capturas de pantalla, etcétera, lo que ustedes vean que sea necesario para que yo pueda ayudarlos, ¿ya? Así que simplemente escriben a cursos@profesorgaldames.cl, ¿vale? Bien, vamos de nuevo al proyecto. ¿Qué es lo que sucede? A propósito, todo esto que ocurre y que yo les comento no es una falla del sistema, sino que básicamente esto se produce porque PHP aceleró bastante el tema de las actualizaciones para competir, por supuesto, con otros lenguajes, gracias también al desarrollo de otro framework que se llama Laravel y que hace e impulsa las modificaciones y modernizaciones de PHP. Entonces de pronto uno se queda un poquitito obsoleto, pero no quiere decir que el sistema no funciona. Como ven acá, funciona perfecto, salvo esos pequeños detalles que de vez en cuando salen y que ustedes con la experiencia después lo van a poder solucionar rápidamente, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que deberíamos nosotros trabajar en esta oportunidad? Deberíamos trabajar el tema de los roles, ¿ya? El módulo de los roles. Pero antes de trabajar con esos roles, permítanme explicar brevemente cómo lo haremos, ¿ya? Aquí tenemos básicamente todos los elementos. Voy aquí estoy usando Visual Studio Code, ¿cierto? Con este botoncito uno contrae todo el directorio. Nosotros ya trabajamos en el video anterior mejor dicho, con las variables de entorno, es decir, definimos el hash key, definimos un tiempo de sesión, definimos los drivers, qué base de datos, creamos esa base de datos. De hecho, voy a gestionar, van a ver ustedes que se produce una pequeña contracción. Voy a usar dbeaver, que es el software con el cual vamos a trabajar las bases de datos, que ya lo usamos en el video anterior, ¿ya? Lo instalamos y lo usamos. En los dos últimos videos hemos estado trabajando con ese tema. Ahí se está abriendo, como ustedes pueden ver, ¿ya? Mientras se abre, nosotros aquí definimos esto, y acá definimos que para el caso de Windows, ¿cierto? No hay una contraseña, sino que básicamente se coloca vacío, ¿ya? No quiere decir que ustedes puedan crear su propio usuario y su propia contraseña, ¿vale? Pero en Windows por defecto viene sin contraseña. En Linux no, porque es obligatorio, igual que en Mac, que son obligatorios, ¿ya? Todas estas variables nos permiten conectarnos a una base de datos y poder trabajar con el sistema. Digamos que aquí están
todos los parámetros que se van a usar para conectar la base de datos y poder, por ejemplo, mostrar datos, crear, ¿no es cierto?, elementos y en este caso los roles. Bien. Ahora, la siguiente etapa que ustedes deben recordar es que luego que tenemos todas las variables de entorno, en esta carpeta vamos a escribir los controladores cuya misión es crear o generar la lógica de negocio de la aplicación. Cuando hablamos de lógica de negocio, nos referimos ni más ni menos que a las funcionalidades que va a tener el sistema en función de procesos de negocio. Por ejemplo, este sistema trabaja con incidentes, ¿verdad? Se supone que vamos a gestionar los incidentes que nos da el cliente de nuestra empresa, ¿no es cierto? Entonces, eso va a tener una cierta funcionalidad que nosotros vamos a materializar a través de los controladores, ¿vale? Aquí, por ejemplo, entre otras cosas, vamos a crear, como se hace aquí, a través de métodos, se van a crear, digamos, las vistas también, para que esas vistas puedan generar o ver, o mejor dicho, le permitan al usuario interactuar con la aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos el Index Controller. La aplicación, aquí en Config, dice que trabaja con un default controller o controlador por defecto que se llama Index. Entonces la aplicación va aquí a los controladores y busca un Index Controller. Y aquí está creado el método Index. Este método o función lo que hace, entre otras cosas, es mostrar mensajes que nosotros vamos a ir canalizando y renderizar una vista. ¿Dónde renderiza esa vista? Aquí en Views, buscamos una carpeta llamada Index y buscamos esa vista que está escrita. Y es justamente esa vista que tenemos escrita así, la que ustedes ven así. ¿Ven? Si ustedes se fijan, dice título del curso. Yo esto lo había hecho ya. ¿Ve? Todo el contenido que está aquí es mostrado acá. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco cualquier otra cosa como hola, debería definir aquí, dice una página no encontrada. Es decir, no existe ese controlador, el controlador hola no existe y el sistema automáticamente te reenvía a una página no encontrada. ¿Ya? Y acá cargo un botoncito. Si ustedes se fijan en el costado inferior izquierdo de la aplicación, dice JavaScript window.history.back. Este botón lo que hace es recordar la última dirección que ejecutó el usuario y cuando yo presione volver, en este caso va a volver al index, ¿ya? Eso es a grandes rasgos cómo funciona la aplicación. Y los datos, ¿cómo trabaja con los datos? Bueno, aquí hay una carpeta que se llama Model. En esta carpeta Models, nosotros vamos a generar las instancias para la comunicación con la base de datos. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera listar la lista de incidentes, yo a través de un controlador voy a poder, en este caso de un modelo, comunicarme con la base de datos gracias a que aquí este archivo llamado database.php trabaja con un elemento que se conoce como Eloquent, ¿ya? Y Eloquent lo que hace es ayudarnos a construir, por así decirlo, consultas parametrizadas, consultas especiales o administradas. Se conoce como, esto se conoce también como, como les dijera, mapeo de base de datos. Eso, mapeo de la base de datos. Entonces, el mapeo de la base de datos que genera, ¿no es cierto?, Eloquent, nos permite, por ejemplo, evitarnos consultas SQL. Si ustedes ya están estudiando o han estudiado base de datos, recordarán que para hacer una consulta en la base de datos hay que escribir una consulta SQL, ¿verdad? Bueno, acá ahorraríamos ese trabajo y daríamos una cierta abstracción. El término abstracción en programación orientada a objetos tiene que ver justamente con un ocultamiento de la lógica que está detrás de una consulta para que nosotros también, por una parte, evitemos el conocer cada detalle, ¿cierto?, que a veces es innecesario, y nos enfoquemos en lo que importa. Es como si cuando tú compras un auto, no necesitas ser mecánico para manejarlo, ¿verdad?, para conducirlo. Si sabes mecánica, muy bien, pero si no lo sabes, no te impide conducir el auto.
cómo está hecho el motor, cómo conduce el combustible, si es automático o lo que tenga. Lo que importa es que tú sepas conducir automóviles en general. Es lo mismo, acá nos ahorramos un poquito la lógica de bajo nivel para concentrarnos en los procesos de negocio. Esto es bastante entretenido y lo vamos a ir viendo poco a poco con el trabajo que vamos a ir haciendo en este video y en el futuro, ¿vale? Bien, entonces nosotros podríamos trabajar con los roles. Aquí tenemos la tabla roles. Lo primero que deberíamos hacer entonces es crear esta tabla, ¿de acuerdo? Hay varias maneras. Aquí en Visual Studio Code hay un plugin que se llama MySQL, si no me equivoco, ¿ya? Que permite conectar la base de datos directamente. ¿Ven? Aquí yo tengo todas mis bases de datos. Este es un plugin, una extensión. Ustedes la pueden instalar. No sé si está disponible todavía gratuitamente, pero cuando yo escribo MySQL hay varias herramientas. Yo estoy usando, si no me equivoco, una de estas. Creo que es esta. ¿Ya? Con esta estoy trabajando yo. Pero si no, lo podemos hacer, por supuesto, con nuestro buen amigo dbeaver. ¿Ya? dbeaver. Aquí me dice que hay una versión. Vamos a cerrarla por ahora. Y acá lo que yo tengo que hacer es abrir la conexión. Recuerden que para que esto funcione tienen que tener abierto Cham y en el panel de control deben activar Apache y MySQL, ¿de acuerdo? Si todo va bien, van a ver un botoncito verde de inicializado, ¿ya? Entonces, no deberían tener problemas, pero, ¿no es cierto? El dbeaver permite conectar. Esto también lo mostré en alguna oportunidad. Entonces aquí yo, al usar use ensayo, ¿cierto? Yo puedo ejecutar la consulta con botón derecho, ejecuto el comando y ahí dice que ya estoy en la base de datos. Si yo ejecuto esta otra consulta, me va a mostrar la lista, pero como no tengo ninguna tabla, simplemente voy a tener que crearla. Y aquí puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, podría ya usar el entorno gráfico que tiene. O sea, yo puedo ir a ensayo, aquí en tables, yo podría con el botón derecho crear una nueva tabla, ¿ya? Puedo crearla sin necesidad de usar los comandos. Pero como nosotros somos desarrolladores, vamos a usar el comando que alguna vez hemos aprendido. Ya, estas serán las pocas veces que nosotros vamos a interactuar directamente con la base de datos para crear las tablas y para hacer algún ajuste que tengamos que hacer. Vamos a decir create table, ¿cierto? Y en este caso le llamaremos roles. Esta tabla la tenemos, ¿no es cierto? La tenemos aquí en el modelo, la tabla roles. Y vamos a definir su clave primaria. Estamos siguiendo estándares para Eloquent, ¿ya? Para los que hayan trabajado con Laravel, esto es muy parecido, o Ruby on Rails, ¿no es cierto? U otros frameworks. Entonces, tenemos la tabla roles, tenemos la clave primaria. ¿Cómo definíamos eso? ¿Se acuerdan? Aquí echamos mano de... Esperemos un poquito. Ahí está. Entonces, la tabla roles, abrimos y cerramos llaves, el famoso punto y coma. Y acá escribimos lo siguiente, con una tabulación solamente para el campo, el nombre del campo, el tipo de dato, ¿cierto? La restricción, vamos a decir que es una clave primaria, primary key. Y vamos a decir que esto es auto increment, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Recordando un poquito que el campo ID será de tipo entero o integer. Podría ser big integer también, ¿ya? Not null quiere decir que no va a admitir valores nulos. Las claves primarias no pueden admitir valores nulos y se recomiendan que sea de tipo entero, por temas de gestión, básicamente. Primario quiere decir que es una llave primaria y autoincrement para que nosotros no le metamos mano al campo ID, sino que sea el propio motor el que genere esa clave. Luego, el campo nombre, en este caso va a ser varchar de 255 caracteres, solo por convención. Not null, quiere decir que no puede ir un nombre de rol sin un nombre. O sea,
Tiene que todo rol tener un nombre. Para el caso de Eloquent, nosotros vamos a crear dos campos auxiliares. Uno se llamará created-add, será de tipo datetime, ¿ya? Puede admitir valores nulos. Y el otro campo que nos pide Eloquent es updated, también de tipo datetime, ¿ya? Y ahí ya tendríamos lista nuestra tabla roles. ¿Por qué es importante que esto vaya bien? Porque el modelo que nosotros diseñamos, el modelo físico de este proyecto, nos va a ayudar a trabajar con el tema. A propósito, si tú quieres aprender a modelar bases de datos con más profundidad, te recomiendo el curso Modelamiento de Base de Datos que está en mi canal en YouTube y también en la página web profesorgaldames.cl, ¿ya? Ahí estamos trabajando desde el modelo conceptual, pasando por el modelo lógico y llegando al modelo físico. Así que puedes echarle una miradita, un vistazo para que puedas de esta manera trabajar aprendiendo un poquito más o reforzando los conocimientos que ya tengas, ¿ya? Ese curso va a llegar bastante lejos y probablemente hagamos una subversión que tenga que ver con el lenguaje SQL. Pero nosotros acá estamos un poquitito más avanzados. Para ejecutar esto simplemente decimos ejecutar. Esperamos que se ejecute. Va contando aquí los segundos, ¿cierto? Y ahí se ejecuta la tabla. Si nosotros colocamos, creo que renovar, si no me equivoco. Entonces veremos la tabla roles aquí, ¿ven? Con todos sus campos, con sus columnas. Muy parecido a lo que hace PHPMyAdmin, MySQL Workbench u otros administradores de bases de datos de MySQL, ¿ya? También lo podemos hacer aquí, miren, si consultamos Show Tables, ejecutamos la consulta y ya tenemos la tabla roles. También podemos usar el comando dex o describe roles, ¿ya? Volvemos a ejecutar esto, ¿cierto? Y ahí está lo mismo que ya acabamos de hacer con los parámetros que corresponde. O sea que hasta aquí vamos súper bien, ¿vale? Bien. Ahora, para que podamos nosotros gestionar estos datos, tenemos que trabajar básicamente con modelos. Los modelos se van a conectar con la base de datos y le van a proveer los datos. ¿Cómo hacemos esto? Miren. Vamos aquí a Model. Yo tengo aquí un modelo de ejemplo, ¿ya? Así que vamos a crear primero un nuevo archivo al que le colocaremos role. Y le voy a poner role así porque está en inglés, ¿ya? Ya lo vamos a ver después más adelante cuando hagamos las relaciones, por ejemplo, entre roles y usuarios, como lo hemos planteado por aquí. Déjenme, ahí está el modelo. Vamos a tener por cada usuario un rol. Fíjense que esto está escrito en el singular inglés, porque Eloquent está hecho, como casi todas las tecnologías, con el tema del inglés, ¿ya? Entonces no vamos a tener esos problemas con otros modelos, pero aquí, en este caso, cuando para nosotros rol en singular es rol, que termina en L, y si hiciéramos el plural, nos escribiría roles, ¿ya? La tabla no se llamaría roles, sino roles. Pero en el caso de nosotros que le pusimos roles, como en el inglés, en algunos casos, el singular es role, ¿ya? Es un tema, un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. ¿Bien? Perfecto. Vamos a, entonces, a construir eso. Como tenemos un ejemplo, ¿para qué vamos a gastar tanto tiempo? Copiamos este código y lo pegamos aquí. Yo les voy a ir explicando lo siguiente. En primer lugar, se abre la etiqueta PHP y se escribe esta expresión, namespace models. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que esto que está, este archivo, está dentro de un namespace. Namespace es como decir espacio de nombre o, mejor dicho, directorio. Donde se encuentra la clase, en este caso example, se encuentra dentro del directorio models, que es el que vemos aquí. El sistema hace varias cositas interesantes. Si no me equivoco, por aquí lo tengo. Aquí, si no me equivoco, a ver si encuentro eso, pero por aquí debería tener el JSON, ya, bueno, aquí está esta línea de código, no la veía.
Lo que está haciendo aquí es que a través de este composer, ¿cierto? JSON, justamente permite la autocarga a través de este comando psr4 que reconoce a un namespace, carga desde la carpeta models y carga justamente esta carpeta escrito en JavaScript, y lo que hace, o en JSON si ustedes quieren, es ayudar a que todo lo que hagamos en models, en esta carpeta, se autocargue en el fondo, sin nosotros tener que hacer llamadas del tipo include o otras que se usan en PHP, ¿ya? Esto es como una pequeña automatización. Luego dice aquí use illuminate database eloquent model. Esta es una clase que está es una clase abstracta que está dentro de este directorio. Esta es una forma que se usa hoy día en PHP para llamar a un directorio, ¿ya? Entonces, ¿dónde va esto? Va por aquí, hay una carpetita, a ver si la encuentro, voy a colapsar, que se llama vendor, y va a buscar illuminate. Dentro de illuminate va a ir a database, y dentro de database hay una carpeta llamada eloquent. Dentro de eloquent hay una carpeta llamada model. Si yo la busco acá, aquí está implementado, ¿no es cierto? Ahí está otra vez el namespace, que es el directorio, toda la lógica necesaria para que este model funcione. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si tienes dudas, me escribes y yo te puedo explicar un poquito más si lo necesitas. ¿Cómo se llama el modelo que vamos a crear? Se llama role. Extiende de model, para los que no saben de programación orientada a objetos, extender significa que aplica todo este model que está aquí, que es bien largo, tiene varias líneas de código, tiene más de 2000 líneas, ¿ves? Casi 2200 líneas. Todo lo que está aquí, al usar extends, hace que model implemente toda su lógica aquí. ¿Ya? Eso es lo que se llama herencia. En PHP la herencia es simple, es decir, se puede extender solo desde una clase. Y se hace esto para poder usar todos los privilegios que nos va a dar Eloquent. Luego aquí en Protected Table, Protected es un tipo de visibilidad para esta variable. ¿Ya? Esto se conoce como atributo de clase de tipo protegida. ¿Ya? Eso significa que eventualmente lo que yo escriba podría reutilizarse en otra clase que herede desde aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la tabla que queremos nosotros usar? La tabla roles. Y acá hay otro atributo protegido llamado fillable, que lo que hace es permitir eventualmente cargas masivas de datos. Suponte que nosotros quisiéramos en algún momento cargar desde Excel, por ejemplo, una lista larga de roles que no quisiéramos enviar de a uno por uno en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Simplemente cargar el Excel, pero Eloquent protege los datos y aquí nosotros vamos a indicar que se pueda cargar el campo nombre de manera que pueda ser cargado desde masivamente, ¿ya? Este no es obligatorio, pero es importante conocerlo para que sepan ustedes cómo funciona Eloquent. ¿Dónde pueden encontrar información sobre Eloquent? En la básicamente en internet, por supuesto. Déjenme buscar rápidamente Eloquent. Si yo escribo estas palabritas, me va a decir qué es, pero normalmente está asociado a Laravel. Ya Laravel es el framework que lo implementa, pero Eloquent puede ser implementado por cualquier aplicación en PHP, como yo lo hice a través de Composer, ¿ya? Entonces, todo esto ustedes lo pueden leer, porque muchas de estas cosas que están aquí las podremos usar nosotros también en nuestro aplicativo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos el modelo y vamos a continuar, vamos a trabajar ahora con el controlador, ¿ya? Entonces, nosotros aquí ya tenemos conexión a través de Eloquent con la base de datos, simplemente esto ya está disponible para nosotros. Entonces, para no agrandar demasiado, ¿no es cierto?, este video, vamos a dejar construido el controlador en su esqueleto principal y luego en el próximo video lo vamos a complementar. ¿Les parece?
Así que simplemente aquí en la carpeta controller yo voy a escribir lo siguiente. Voy a decir roles controller.php. ¿De acuerdo? rolescontroller.php. Abrimos las etiquetas PHP aquí, ¿ya? Y acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir use models. ¿Y qué tenemos en models? Tenemos con backslash, perdón, ahí me equivoqué, el modelo rol. Vamos a decir rol, ¿ya? Ok, entonces si yo pongo el mouse ahí, fíjense que me está reconociendo la clase rol. Y por último vamos a decir lo siguiente. Vamos a escribir la palabra reservada class y vamos a decir class roles controller extends, ¿ya? Y vamos a extender de la clase controller. Bien, luego vamos a eliminar esto, vamos a hacer un enter y ahí ya tenemos listo, ¿no es cierto?, el controlador que nos va a permitir trabajar. Aquí fíjense que esto es bueno, parecido, ¿cierto? Solo que aquí Index Controller no usa ni un modelo, por eso es que nosotros no lo usamos en otros lados, pero aquí sí, aquí vamos a tener y vamos a administrar todos los roles, ¿vale? Bueno, como ya tenemos poco más de 30 minutos, vamos a parar el video hasta aquí. Ya no te pierdas la serie ensayo web, que está tanto en YouTube como en el sitio profesorgaldames.cl, porque vamos a continuar con los métodos y todos los elementos necesarios para administrar los roles dentro de este sistema, ¿vale? Así que quédate atento. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal para que así puedas informarte adecuadamente el tiempo y la forma en la que este material va a estar disponible para ti a través de las plataformas que ya he mencionado. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo video y como siempre les deseo que les vaya súper bien. Chao, chao.